¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Javier Suárez. Fíjense que en esta oportunidad tenemos el software de reparación de servicios parte 2. Aquí podemos ver cómo le dimos a nuevo y en ese momento se limpia lo que son los cuadros de texto que están del lado izquierdo para poder ingresar lo que es el nombre y todos los datos como el equipo, etcétera. Obviamente estos datos son libres y si ustedes hacen todo lo que está planteado en el código fuente, ustedes pueden modificarlo a su medida. Este ejercicio que está acá o este software que está presentado acá está mucho más completo que el que vamos a terminar, pero obviamente ya le he dado todos los pasos para que lo puedan hacer de esta manera e incluso mejor. Acá podemos ver que también podemos modificar si seleccionamos, le damos otra vez a guardar y se modifica. También podemos seleccionar por fechas. Yo tengo unas fechas pasadas que estuve haciendo pruebas y en este momento voy a seleccionar 2 fechas para que las mismas salgan. Aquí podemos ver que se lista todo y lo más importante de este software es que como está hecho en Java pueden utilizarlo en Linux, en una Mac o en Windows. El único requisito es que instalen Java. En este momento estoy seleccionando un registro para poderlo imprimir. Voy a seleccionar lo que es PDF para poder hacer la prueba. Y acá voy a seleccionar el archivo para que vean cómo sale. Está capacitado para imprimir en una tiquetera de 80 milímetros de forma eficiente. Recuerden que este software va a estar disponible en mi página web www.gesproducciones.com. El link lo pueden encontrar en esta página para descargarlo. Tienen que dejar un correo electrónico y les estaré respondiendo el correo electrónico con la descarga del código fuente en Java y el software. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Javier Suárez. En esta oportunidad seguimos con la segunda parte del video donde les estaré explicando la conexión a la base de datos y también algunos otros códigos para que podamos hacer funcionar el servicio de órdenes de reparación, o sea, el software. Acá podemos ver que estoy eliminando, bueno, principalmente estoy cambiándole los nombres a las columnas del JTable. El JTable, recordemos que es donde vamos a mostrar todos los registros de la base de datos. Aquí podemos ver que le estoy cambiando los nombres. Vamos colocando los nombres que necesitamos que correspondan a los JText que tenemos del lado izquierdo o los cuadros de texto. Solamente habrá un cuadro de texto que no vamos a colocar para que quepan todos en el JTable. Este sería el de reparación aplicada. Si ustedes quieren colocarlo, se los dejo como tarea para la casa para que lo apliquen. Acá estoy eliminando los registros en blanco que trae por defecto el JTable. Ya los eliminamos y como podemos ver, acá vamos a la parte del código. Estamos agregando el código para el JTable. Este código nos va a servir para poder colocar todo lo concerniente a la tabla. Acá podemos ver que estamos importando de la librería Swing el JOption Paint también, que utilizaremos para los mensajes. Y utilizamos también el Javax Swing Table,
Default Table Model para poder llegar a al JTable y poder hacer lo que es el listado de los productos, etcétera. Ahora vamos a agregar el JOption Pane, como les comentaba. Y acá abajo en el módulo principal, o en el método principal, aquí podemos ver que hemos agregado el modelo, que va a ser igual a Default Table Model. Con esto vamos a poder llamar al JTable. En este momento acabamos de crear la conexión a la base de datos. Acá podemos ver que se llama data.db. Colocamos JDBC dos puntos y luego colocamos el nombre del archivo de la base de datos. Podemos agregar un punto y un slash en la parte de adelante, que va a querer decir que simplemente estamos utilizando la ruta actual. Acá podemos ver que acabo de colocar un botón. En realidad vamos a colocar 3 botones. Estos botones más adelante los vamos a quitar, solamente los vamos a colocar para las pruebas, para que sea más fácil de alguna manera, digamos, entender lo que se está haciendo. El primer botón va a ser para conectarse. Acá podemos ver que necesitamos hacer un try, que recuerden que el try es el manejador de errores. Entonces, si hay algún error en el comando que esté dentro del try, se va a lanzar una excepción por medio del catch. Para eso vamos a utilizar el JOption Pane. El JOption Pane es como un cuadro de mensaje que estaríamos lanzando con el mensaje de error. Acá podemos ver que tenemos la instrucción er.getMessage.toString. Recordemos que .toString lo que hace es convertir a string cualquier mensaje que salga por er.getMessage. Ahora colocaremos también dentro del try un mensaje que dice éxito al conectar. Ahí podemos escribir más bien bienvenidos al sistema. Más adelante lo podemos cambiar, ustedes lo pueden cambiar cuando esté más listo el sistema. Recordemos que la descarga de este software va a estar disponible a través de la página web www.gesproducciones.com o a través de un correo que les estaré dejando, donde recuerden que tienen que suscribirse y darle like al video. Si no quieren programarlo ustedes desde el principio, pues sencillamente envíen un correo y les estará llegando el proyecto como tal, y también obviamente el .jar, que es el ejecutable en Java. Aquí acabamos de ver que he creado la conexión. Acá estoy colocando connect es igual a driver manager.getConnection, y URL ya lo declaramos arriba, que era donde capturábamos lo que es la base de datos. Entonces podemos ver acá que he colocado el mensaje de éxito al conectar dentro de la condición que diga que si connect es diferente a null, que muestre el mensaje de éxito al conectar, o lo que quiere decir que si se conectó exitosamente, pues muestra el mensaje. Acá vamos a colocar un nuevo textbox, o mejor dicho, un nuevo JText. Este va a ser para el ID, porque recordemos que para poder borrar un producto, una línea o un registro de la base de datos, necesitamos el ID. Con el ID vamos a poder identificar el número único que se atribuye a ese registro para poder hacer el borrado, la modificación, etc. Este software lo vamos a dejar listo para que se pueda borrar un registro, agregar un registro nuevo y obviamente listar los registros. Vamos a ver cómo está quedando, y podemos ver acá que ya tenemos que el JTable nos muestra todos sus campos como van. Vamos a deshabilitar ahora el que se pueda escribir en el ID, ya que no queremos que el ID sea un número escribible, sino que automáticamente se escribe allí el número de ID cuando seleccionemos algo en el JTable o la tabla. Ahora podemos ver que voy a agregar otro botón.
Este botón es de seleccionar. Este quiere decir que cuando hagamos clic sobre la tabla y luego presionemos seleccionar, este a su vez, valga la redundancia, va a tomar el valor de la línea del registro del JTable. Lo primero que hacemos es utilizar la palabra model, porque fue arriba donde declaramos model como lo que es la tabla en sí. Entonces después de model colocamos .setRowCount, que lo que va a hacer es contar cuántos row hay, que serían cuántas filas hay. Entonces después colocamos resultSet como result es igual a null. Eso sería para establecer en cero lo que es el resultado que nos va a arrojar el JTable. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Lo vamos a copiar del otro método para poder escribir menos. Y aquí estamos colocando ahora lo que va a ser la consulta. La consulta la hacemos a través del comando prepare statement SQL. Es igual a connect. Y vamos a seleccionar prepare statement. Y aquí dentro de comillas simple o comillas doble, vamos a colocar la consulta. En este caso vamos a seleccionar todo de la tabla de servicios. Todavía no hemos creado la base de datos, la vamos a crear más adelante. Mientras tanto, ya en mente tenemos preparado que la tabla se va a llamar servicios. Luego utilizamos el comando execute para que la consulta de select asterisco from servicios se ejecute. Y el resultado de esta consulta tenemos que meterlo en una variable, y esa variable va a ser la que vamos a utilizar para capturar los datos. Por eso estamos usando la variable result es igual a sql.executeQuery para que esa consulta se meta en result. Entonces con un while lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los registros o de las líneas que vamos a extraer de la base de datos. Cada una de estas líneas lo que vamos a hacer es agregarlas a la tabla. Entonces por eso usamos model, que ya sabemos que utilizamos la palabra model para referirnos a la tabla. Y el comando .addRow, que lo que hace es añadir una línea. Entonces luego colocamos cada una de los campos que estamos obteniendo. Fíjense que utilizamos otra vez la palabra result, que es donde se metió la salida, que es una especie de array. Entonces vamos a usar getInt porque id, que es el primer parámetro que vamos a tomar, es de tipo entero. Recordemos que id va a ser un parámetro de tipo autonumérico. Ya lo veremos más adelante cuando creemos la base de datos. Acá podemos ver que viene id y luego viene cliente. Entonces lo que vamos a hacer es escribir en la siguiente línea, o mejor dicho, en la continuación de esta línea, lo que vamos a escribir es cada uno de ellos, que es cliente, teléfono, equipo, etcétera. Acá seguimos agregándolo. Ahora sería cliente. Vamos a cambiarle los nombres porque los agrega todos con el mismo nombre para después irlos modificando. Acá podemos ver que hemos terminado de agregar todos los nombres
Y lo que vamos a hacer a continuación será crear un nuevo botón que va a servir para la desconexión. En realidad este botón no lo estaremos empleando en el sistema como tal, pero para cuestiones de que ustedes aprendan cómo sería la desconexión de la base de datos, pues en la práctica vamos a colocarlo para que todos vean cómo funciona la desconexión. Entonces tenemos uno para conectar, uno para listar y uno para desconectar. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar este try catch que tenemos acá arriba y lo vamos a modificar a los parámetros que necesitamos. En este caso solamente utilizaríamos lo que es la parte interna del try y escribimos connect.close. Esto sencillamente ya va a cerrar la base de datos. Ahora vamos a descargar lo que es el manejador o controlador para poder conectarnos a la base de datos. Tenemos que agregarlo en la parte de librería. Seleccionamos en librerías con clic derecho y le decimos agregar jar. Luego buscamos el archivo que hemos descargado. Es importante que yo acá estoy usando la versión 3.7.2, pero a veces da problemas y entonces les recomiendo utilizar una versión más viejita. Vamos a crear ahora lo que es la base de datos con este programa que se llama DB Browser for SQLite. Este lo pueden descargar gratuitamente de internet. Si les interesa, me dejan en los comentarios que quieren el link y se los estaré dejando también o enviando con lo que es el proyecto como tal, ya que no pesa demasiado. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la tabla a servicios y ahora vamos a cambiarle el nombre, porque ya yo tenía esta base de datos creada, a como queremos que sea lo que vamos a necesitar para este software. En este caso sería ID, fecha, cliente, teléfono, equipo, fallas, reparación y estado. Y también un campo para el total, que lo llamaremos precio. Recordemos que los que son números serán float, para que acepte decimales en caso de que estés en un país donde se utilizan decimales. Ahora, como podemos ver, vamos a ver que lo que es la base de datos y el manejador lo tengamos en la carpeta donde estamos desarrollando, que en este caso es servicio técnico, para que cuando el programa sea ejecutado pues encuentre lo que es la conexión. Si nosotros incluimos el manejador de base de datos y no hemos creado la base de datos, igualito él va a crear la base de datos pero sin campo. Vamos a probar. Acá podemos ver que está funcionando perfectamente y me está listando todo. Y dice éxito al conectar. Recuerden que pueden cambiar esa palabra o esa frase de éxito al conectar por bienvenidos al sistema o sencillamente obviar lo que es ese mensaje. Yo lo estaré dejando acá para fines prácticos. Vamos a hacer acá unas funciones para poder eliminar los botones. En vez de utilizar los botones para conectarnos y listar y desconectar, lo que vamos a hacer es una serie de funciones que luego vamos a llamar, donde necesitamos que carguen los datos. Junto con que el programa empiece, necesitamos que los datos se carguen. O sea, cuando nosotros ejecutamos el programa, necesitamos que los datos sean listados en el JTable. Entonces necesitamos, por consiguiente, hacer que estos se carguen junto con iniciar y no presionando el botón como se ve acá. Es por esto que vamos a crear las funciones que nos permitan, obviamente poder colocar el llamado a estos parámetros o a estos métodos sin necesidad de presionar el botón. Fíjense que ya el de conectar lo tenemos listo y ahora vamos a hacer el de listar.
Acá estamos haciendo el nuevo método, como les dije, de desconectar de la base de datos. Estaríamos haciendo 3 métodos: el de conectar, el de listar y el de desconectar. Acá estamos creando lo que es el de listar. Sencillamente vamos a copiar el contenido que tenemos dentro del otro método que estaba en el botón y lo vamos a pegar dentro del método o la función, que en este caso sería listar, para que automáticamente cuando hagamos una entrada de un registro o eliminemos un registro, este se liste. Mientras tanto lo vamos a colocar justo al comenzar. Voy a corregir acá la S que me faltó y vamos a probar. Fíjense que dice éxito al conectar y luego ya me lista los resultados sin necesidad de utilizar los botones. Entonces vamos a programar ahora lo que es el botón de guardar. El botón de guardar lo que va a hacer sencillamente es tomar los valores que tenemos en los textbox y los va a ingresar en la tabla. Necesitamos que cada vez que se guarde se liste el contenido para así poder ver que el nuevo valor que ingresamos o la nueva línea está efectivamente guardada en la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es copiarnos del código que ya tenemos de la consulta, de listar o de carga base de datos. Porque realmente el código es muy parecido, solamente que no necesitamos un resultado como tal, ni necesitamos un while, ¿verdad? Porque no vamos a recorrer ningunos resultados. Entonces, para poder insertar un registro, obviamente en SQL utilizamos la sentencia insert into servicios y entre paréntesis colocamos los nombres de las tablas a los cuales necesitamos insertar. Después que tengamos los nombres de los registros donde vamos a insertar, o de los campos, perdón, que dije tabla, luego vamos a colocar la palabra values y vamos a colocar cada uno de los valores. Primero voy a hacer una prueba en blanco para ver que realmente funcione el comando. Vamos a colocar unos valores acá, lo vamos a ingresar, puede ser cualquier valor, pero recordemos que realmente aquí van a ir los valores de los JText o de los cuadros de texto. Acá lo que es result igual no lo necesitamos porque no vamos a capturar ningún dato. Tenemos que eliminar lo que es result igual y en vez de execute query sería execute update. Lo que es el while lo vamos a eliminar porque el while tampoco nos interesa, no vamos a recorrer ningún valor. Ya con esto deberíamos, bueno, vamos a borrar acá arriba esto que tampoco necesitamos y ya con esto deberíamos poder insertar. Tenemos lo que es listar base de datos para ver si el registro se ejecuta correctamente y aquí está. Aquí podemos ver que cada vez que le demos guardar el registro se aumenta debido a que estamos insertando obviamente algo fijo que acabamos de escribir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar lo que son los cuadros de texto en las partes donde metimos contenido fijo. Pero para hacer esto más fácil necesitamos cambiar los nombres de los cuadros de texto o los JText. Le damos clic derecho y le decimos
cambiar el nombre de la variable. Y vamos a colocar, bueno, en mi caso, ustedes lo pueden hacer como quieran, la T mayúscula seguido del nombre del campo al cual nos estamos refiriendo. Acá estamos terminando todos. Una vez que cambiemos todos los nombres, lo que haremos es reemplazar estos nombres dentro del código. En la parte donde habíamos metido un contenido fijo, lo que no vamos a agregar es el ID, porque recordemos que el ID va a ser autonumérico. Ese autonumérico se marca en la tabla cuando se está creando la base de datos. Cuando uno crea el campo ID, le marca la casilla autonumérico o AI, que sería autoincrement. Vamos a cambiar todos los valores acá. Recordemos que los que son números sería get double, si es entero get integer, y si es texto o string get text. También podemos capturarlos todos con getText y después convertir para poder evitar algún tipo de error, ya que debemos de respetar los tipos de datos. Seguimos cambiando acá lo que son los cuadros de texto y vamos a probar cómo va esto. Aquí podemos ver que vamos a ingresar valores a lo que son los cuadros de texto. Colocaremos algo en equipo, en falla, en estado. La idea es que estado luego lo cambiemos por un combo box. Ahora le damos a guardar y podemos ver que efectivamente el registro se ha ingresado y ha sido listado, porque recordemos que usamos la función de carga base de datos allí mismo dentro del botón guardar, que nos permite que después que se inserte un registro se liste de nuevo para poder saber que este registro fue insertado. Vamos a hacer un nuevo método para limpiar. Esto quiere decir que la información que está en los cuadritos de texto, en los JText, va a ser limpiada luego de guardar o ingresar un registro. Esto con la finalidad de no tener que hacerlo automáticamente, manualmente. Cada que insertemos un registro, tener que agarrar con el mouse, colocarnos dentro de los textbox y limpiarlos para poder ingresar un nuevo registro. La idea es que queden en blanco y así saber que el registro fue insertado y a la vez poder tener una comodidad o hacer más fácil poder guardar un nuevo registro sin la necesidad de que este salga duplicado. Vamos a conectarnos, a probar que este pueda limpiar. Vamos a agregarlo acá, justo debajo de listar, para que luego que nos liste se muestre en blanco los cuadritos.
Vamos a insertar un registro aleatorio solamente a efectos de ver que esté funcionando. Acá podemos ver que nos faltó uno que no se limpió. Vamos a agregarlo y vamos a probar de nuevo. Acá podemos ver que nos faltó agregar lo que es el campo de reparación. Entonces vamos a colocarlo. Recordemos que este campo no está en el table. Ustedes lo pueden colocar si quieren. Le damos guardar. Nos vamos al diseñador. Y ahora solamente nos faltaría programar el botón de borrar. El botón de borrar es muy parecido al de guardar. De hecho, nos podemos copiar del código de guardar. Lo que necesitamos hacer en este caso es cambiar obviamente la consulta. Y de igual manera luego listar y de igual manera luego limpiar. Para que cuando borremos un registro visiblemente se vea que ya el registro no está. Y se actualice lo que es la tabla en base a la base de datos. Yo acá voy a mostrarles cómo pudieran hacer ustedes para poder capturar lo que es cada campo de la tabla y poderlo colocar en cada uno de los cuadros en el caso que ustedes quieran hacer el botón de modificar, porque yo este proyecto no se los voy a dejar con el botón de modificar. Espero que ustedes lo puedan hacer en base al conocimiento que ya les estoy dejando. Realmente solo necesitamos capturar lo que es el ID, que cuando le demos clic a la tabla y le demos clic al botón de borrar, este tome el ID de la tabla y en la consulta lo que hagamos es que haga un delete from servicios where ID es igual al número de ID al cual estemos haciendo clic. Aquí hay que respetar una serie de datos o de parámetros que hay que tener en cuenta para que no nos dé error. Por ejemplo, aquí podemos ver que estamos casteando. Castear quiere decir convertir de una variable a otra, a otro tipo. Acá, por ejemplo, lo que es el ID necesitamos que sea de tipo integer. Entonces, tenemos que colocar integer acá dentro de los paréntesis para que lo que venga de ese row o de esa fila sea convertido a un integer o un entero y se meta en la variable ID. Realmente estas líneas lo que hacen es declarar una variable. La primera se llama ID de tipo integer y capturar lo que es el número de la fila. No hemos cambiado todavía el número de las filas, entonces tenemos que cambiar el número de las filas. Acá recordé que tengo que cambiar el nombre también al campo ID o al cuadro de JText ID. Fíjense del lado derecho que todos tienen 1, 1, 1, 1, 1 del lado derecho de la parte donde declaramos las variables. Eso tenemos que cambiarlo más adelante. Mientras tanto, lo que vamos a hacer en la parte de abajo es ahora que capturamos con cada una de las variables los rows, vamos a hacer es meter el resultado o la información que tengamos en esa variable dentro de cada uno de los cuadritos.
Recordemos que esto solamente lo estamos haciendo para capturar el ID y para que ustedes puedan luego hacer la parte de modificar. Acá podemos ver que nos acaba de dar un error. Obviamente es porque nos faltan algunos detallitos. Yo voy a cambiar acá lo que es el número de cada uno de las columnas para ver si es esa la parte que nos está fallando. Podemos ver que no. Entonces quiere decir que hay un error en alguna conversión de datos. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, tenemos integer. Yo voy a quitar lo que es la parte del ID para ver si es el que nos está dando el error, pero por lo que veo no. Entonces vamos a ver. Acá puedo ver que lo que es precio no lo hemos casteado como debería ser, no se ha colocado bien. Entonces ahora podemos ver que sí nos funciona. Luego de aplicar esta corrección, vamos a maximizar y podemos ver que todos los datos están perfectos. Pero lo que es reparación no la tenemos ya que no está en la tabla, o mejor dicho en el JTable. Ustedes la pueden agregar como les he comentado desde el principio. Mientras tanto, vamos a comentar esta parte que no la estamos necesitando, pero les dejé la explicación de cómo se hace para que ustedes puedan luego hacer la parte de modificar. ¿Qué necesitan para modificar? Bueno, en vez de ser el botón de borrar, lo vamos a clonar. Y obviamente lo que se va a hacer es que vamos a hacer una combinación del botón de borrar y el botón de guardar. En vez de borrar, se utiliza la parte que ya les expliqué, donde captura los datos de los rows. Y luego lo que se va a hacer es que una vez que estén estos datos en los cuadritos, se va a hacer un update. Y el update es muy parecido a lo que es el insert. Ya vimos que el insert era muy fácil de hacer. Ya lo tenemos en la parte del botón de guardar. Solamente que vamos a cambiarlo por un update. Entonces en el update vamos a tomar, eso sí, con el where, lo que es el ID del row que estamos tomando. Y vamos a modificar esta parte. En vez de ser insert, va a ser update. Acá mismo ahora estoy haciendo el de delete, que es el de borrar. Pero realmente aquí, en vez del delete, ustedes lo que van a hacer es el update. O sea, con la parte de arriba van a hacer la captura de los datos. Y en la parte de abajo, acá donde estoy escribiendo yo, van a hacer el update. Y ahí sí van a tener que colocar obviamente lo que es el result. Y ya no va a ser execute update, o perdón, sí, va a ser execute update. Pero luego van a utilizar lo que es la función listar. Bueno, ya la tenemos acá abajo. Sería así de fácil. O sea, prácticamente con el botón de borrar tenemos listo el botón de modificar. Solamente deben de clonar el botón de borrar y agregar el botón de modificar. Vamos a preparar todo acá para hacer una prueba. Acá podemos ver que estamos listos y vamos a seleccionar uno cualquiera, un registro, este que está repetido, y le vamos a dar en borrar. Eso es todo por ahora. Recuerden suscribirse.